Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juana Londoño y hoy vamos a empezar con el tema de leucemia. Entonces, para empezar de hablar sobre la leucemia, vamos a empezar a hablar sobre el tejido. El tejido es un conjunto de células o estructuras que algunas veces con forma semejante, las cuales se agrupan para cumplir una función determinada. El tejido conectivo especial son las células del tejido conjuntivo que están muy separadas entre sí y el espacio extracelular lo ocupa la matriz extracelular, la cual es producida por sus propias células. La sangre es un tipo de tejido conjuntivo que está compuesta por elementos formes como glóbulos rojos, leucocitos y plaquetas, suspendido en una matriz extracelular conocida como el plasma. Los elementos formes de la sangre son los eritrocitos, que llevan el oxígeno a la célula y el CO2 a los pulmones, las plaquetas, que son anucleares y son fragmentos celulares de los megacariocitos, y los leucocitos, que son también conocidos como glóbulos blancos y son para la defensa del organismo y por lo general salen hacia el vaso sanguíneo. Entonces tenemos acá que el plasma forma el 55% de la sangre total. Acá tenemos una capa leucocitaria que forma plaquetas y leucocitos y que es el menos del 1%, y los eritrocitos, que es ya el 45% de la sangre total. Bueno, entonces continuemos con la morfología de los leucocitos maduros. Empezamos con los neutrófilos. Los neutrófilos fagocitan bacterias por medio de dos mecanismos: exocitosis por gránulos de secreción o fagocitosis. Entonces, los gránulos azurófilos son hidrolasas ácidas y defensinas, gránulos específicos lisozima, gránulos terciarios gelatinasa y receptor de membrana inmunoglobulina G. Vean acá la foto. Listo. Seguimos con el eosinófilo. El eosinófilo tiene reacciones alérgicas, parásitos e inflamación crónica. Los gránulos azurófilos son lisosomas con hidrolasas ácidas lisosómicas, gránulos específicos la proteína básica mayor. Seguimos con los basófilos, que los basófilos son más que todo para reacciones inflamatorias alérgicas y sus gránulos específicos son la heparina, histamina y el factor quimiotaxis, y el receptor de membrana es la inmunoglobulina E. Los monocitos son precursores de las células del sistema fagocítico mononuclear. Y por último, los linfocitos. Los linfocitos B tienen inmunoglobulinas o receptor B y es el precursor de plasmocitos. Y el T es receptor de linfocitos T y reconoce las moléculas extrañas para destruirlas. Entonces los valores normales del análisis de conteo de leucocitos van de 4.500 a 10.000 glóbulos blancos por microlitro. Los neutrófilos en su mayoría son el 62%, los eosinófilos 2,3%, basófilos 0,4%, monocitos 5,3% y linfocitos 30%. Entonces la médula ósea. La médula ósea es un tejido conectivo especializado. Gradualmente toma a su cargo la función deformadora de la sangre que tenía el hígado y es el principal tejido hematopoyético de la última mitad de la vida fetal y el resto de la vida. Entonces, antes de nacer en nuestra vida fetal, el hígado es el precursor de estas células hematopoyéticas. Ya al nacer, la médula ósea cada vez va tomando más cargo hasta ya ser la principal. Entonces la médula ósea está compuesta por vasos sanguíneos llamados sinusoides, una red similar a una esponja de células hematopoyéticas, y en la médula ósea el compartimento hematopoyético casi en su totalidad está conformado por células hematopoyéticos, incluidas en un escaso tejido reticular denominado estroma de la médula ósea. Y en el parenquima se sitúa la parte funcional de las células sanguíneas maduras. Entonces acá tenemos el hueso. Entonces los sinusoides separan el espacio hematopoyética y la circulación periférica. Cada célula sanguínea debe atravesar una abertura para entrar a la luz de las sinusoides. Entonces, las sinusoides, bueno, y la médula está irrigada por una arteria nutricia, que en este dibujo no se ve, la cual se divide en arterias longitudinales, mírenlas acá, la central,
y centrales que vacían los sinusoides. Que vacían los sinusoides. Bueno, entonces acá la formación de leucocitos. Entonces, el primero es el mieloblasto, pasa a ser promielocito, de acá a megacariocito. Esto es mielocito neutrófilo. Este es callado, metamielocito callado. Y el séptimo ya estamos hablando de un neutrófilo maduro. Entonces, ya el 8 estamos hablando de un metamielocito eosinófilo y pasamos al eosinófilo. El 11 es un mielocito basófilo y basófilo ya polimorfo nuclear. Y también acá tenemos la formación del monocito. Bueno, y en los linfocitos tenemos, entonces, el linfoblasto y el linfocito. Entonces acá está el prelinfocito B, ya el linfocito B, y el linfocito T. Bueno, ahora pasamos a la leucemia. La leucemia es una enfermedad neoplástica maligna en la que las anomalías genéticas en una célula hematopoyética originan una proliferación disregulada de las células. Entonces, básicamente es el tumor. Una enfermedad neoplástica es un tumor maligno gracias a una anomalía genética que hace que las células no paren de crecer. Entonces, estamos hablando de la leucemia, se produce una proliferación incontrolada de blastos dentro de la médula ósea. Este incontrolado crecimiento desplaza las células normales que se encuentran en la médula. En la mayor parte de los casos, la leucemia pasa a la sangre circulante de forma rápida y puede dispersar a otras partes del cuerpo, como ganglios linfáticos, el vaso, el hígado y el sistema nervioso central a otros órganos. Entonces, la leucemia aguda linfoblástica se origina a partir de los linfocitos. Este tipo es el más común entre niños de los 2 a los 8 años de edad y en adolescentes. La leucemia aguda mieloblástica se origina en los glóbulos blancos, exceptuando a los linfocitos, los glóbulos rojos o plaquetas. Dependiendo de su origen, se subclasifica. Constituye la mayor parte del resto de leucemias agudas. Y ya las leucemias crónicas es mucho más común en adultos que en niños. Y la leucemia mielomonocítica, que es muy poco común, no es ni aguda ni crónica, inicia a partir de las células mieloides. Se presenta generalmente en niños menores de 4 años. Continuamos con los síntomas. Los síntomas son fiebre persistente, dolor en los huesos, debilidad, fatiga, inflamación en los ganglios linfáticos, palidez, epistaxis, aparición de hematomas sin causa aparente e infecciones. Entonces, ¿por qué hay una disminución de las defensas? Los linfoblastos son células cancerosas que se producen debido a la leucemia. Estas células son liberadas al torrente sanguíneo y como consecuencia eso puede explicar su rápida metástasis y un leucograma elevado. Los linfoblastos, al ser glóbulos rojos blancos inmaduros, no cumplen la función de un glóbulo blanco normal y además cuando están en la médula ósea no permiten la correcta síntesis de los diferentes elementos formes de la sangre. Entonces, ¿por qué se destruye la médula y los otros tejidos? Al producir esta proliferación intensa, las células se acumulan en la médula ósea, lo que disminuye la producción de los otros elementos formes. Como consecuencia, en las leucemias se observa necrosis de la médula ósea que conduce a la destrucción de la misma. Además, como estas células viajan a través del torrente sanguíneo, puede afectar otro órgano de nuestro cuerpo, especialmente los ganglios y los vasos, lo que conlleva a la falla de los órganos en general. Entonces, las células madres se pueden obtener por medio de 4 formas. La primera es la médula ósea. Entonces, en estas se hace una aspiración en las crestas ilíacas. Entonces, primero se da un factor estimulante de colonia de granulocitos.
Se usa en pacientes pediátricos y adultos para incrementar el conteo de células madres y acelerar el número de aspiraciones y la velocidad en el injerto de receptor. Los riesgos son dolor en los huesos y posibilidad de ruptura esplénica y leucemia. Pero la verdad, la ruptura esplénica y leucemia es muy poco común que pase. La de la sangre periférica, entonces, son recogidas después de que el paciente se recupera de un ciclo de quimioterapia y su cantidad aumenta por medio de factores hematopoyéticos. La recolección se da por medio del análisis de citometría del flujo y las células madres pueden ser crioconservadas por infusión meses o años después de la colección. La sangre umbilical del cordón es rica en células madres, aproximadamente el 40 al 70% de la sangre es recogida inmediatamente del corte del cordón. Esta sangre es crioconservada y guardada en bancos de sangre de cordón umbilical. Además, su obtención no genera riesgo si el cordón se corta adecuadamente. Entonces, la crioconservación es más que todo congelar las células madres, ya sea por meses o años. Y la aféresis. Durante 4 o 5 días, ¿y cómo se obtiene? Durante 4 o 5 días al donante se le aplica un medicamento para aumentar el número. Entonces, durante la aféresis se le extrae la sangre por una vena principal o por un catéter venoso. La sangre pasa por una máquina, la cual separa a un lado las células madres y la otra sangre regresa al donante. Y se guardan las células que se hayan obtenido. La aféresis lleva por lo general de 4 a 6 horas y las células madres se congelan hasta que se van al receptor. Entonces, la médula ósea. El donante recibe anestesia general o anestesia regional. Se insertan unas agujas en las crestas ilíacas o en el esternón para llegar a la médula ósea para extraerla del hueso. La obtención de esta muestra lleva alrededor de 1 hora. Es más común en las crestas ilíacas que en el esternón. En el cordón umbilical, después de haber nacido el bebé, se recoge la sangre y de la placenta. Este proceso, como dijimos, tiene muy poco, pues casi ningún riesgo. Y si la madre da su consentimiento, la sangre del cordón umbilical se procesa y se congela. Solo se puede extraer una cantidad pequeña de sangre y se usan principalmente en niños o en adultos con cuerpos chicos. Y listo, esta es la bibliografía. Espero que les haya quedado claro y hasta una próxima vez.